Hola, muy bienvenidos a todos los presentes. La verdad que es un gusto para mí poder compartir este tiempo, un tiempo de capacitación. Eh, y, y la verdad que en lo personal yo disfruto mucho de estos tiempos de capacitación. Eh, yo les agradezco que hayan escogido, hayan tomado la decisión de separar un tiempo. Varios me preguntaron por privado, por WhatsApp, el tiempo y la duración de esta clase. Que algunos de los que están aquí me conocen y saben que soy profesor de teología, doy clases en los seminarios y en los institutos bíblicos, y por lo general una clase normal de teología o de cualquier clase universitaria dura unos 50 minutos. Entonces, para esta clase vamos a tomar dos espacios de 50 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que esto es como para que sepan el tiempo que nos va a llevar participar de esta clase y puedan hacer en sus mentes, puedan acomodarse para aprovecharla completamente. Eh, Mientras voy exponiendo los temas que están preparados para hoy, les ruego porque si surgen temas, los escriban en el chat. Julia va a estar controlando o viendo el chat, tanto el chat interno como el chat externo, por las transmisiones que estemos haciendo en estos momentos por Facebook y YouTube. Entonces, al escribir sus preguntas allí, vamos a poder recopilarlas y contestarlas al final. Muy bien, así que este es un buen momento para comenzar esta, eh, esta clase que yo he titulado Todavía Dios sana. Cómo recibir sanidad uno personalmente y sanar a las personas que nos rodean. Ahora yo me he estado preguntando si nosotros deberíamos tratar el tema de la sanidad divina, de la sanidad cristiana, cuando en realidad este es un tema que se ha discutido mucho. ¿Por qué deberíamos nosotros estar charlando de este tema? A la luz del Nuevo Testamento, la Iglesia ha recibido una misión triple, que es proclamar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero no se le ha dado al ministerio de sanidad la misma importancia que se le ha dado al ministerio de evangelización o al ministerio de enseñanza o al ministerio de adoración en nuestras iglesias el día de hoy. Es por eso que eh, eh, intentamos abrir esta parte que nos está faltando. Lo máximo que en algunas iglesias se permite, algunas iglesias que no estén desarrollando profundamente este ministerio, lo máximo que algunos pastores y líderes permiten es que algunas personas que son muy entusiastas por orar por las personas enfermas, pues lo hagan. Y con pastor que conoce y que he estado al frente de congregaciones y actualmente también lo estoy, yo puedo decirles y hablar de que muchas veces esos pastores o esos líderes lo que están diciendo es: nuestra iglesia tiene un ministerio claro que no va por ahí. No molesten y vayan y hagan algo sin molestar al desarrollo de la iglesia. Eh, Otras veces hay iglesias que han reducido el ministerio de sanidad a orar por apenas un puñado de dolencias o de dolores que las personas tienen, o en otros casos a orar simplemente por la mejoría, inclusive por la resignación frente a la enfermedad. Nada o poco se dice sobre los traumas irreversibles que los seres humanos tienen.
Poco se habla, poco se ora, poco se cree en sanidad cuando estamos frente a una amputación ósea o cuando hay una anulación de órganos o inclusive cuando nos acercamos a la muerte propia, y estamos nosotros en el lecho de muerte. Es como un último recurso orar por sanidad, o cuando un ser querido está cercano a la muerte o con algún pronóstico que implique la muerte. Poco hablamos en estos casos límites de sanidad. Poco usamos el ministerio de sanidad. Este curso, el curso que lleva este nombre, es un curso que tiene varias clases. Esta es la primer clase y en estos momentos aquí, entre las personas que acabo eh, de estar visualizando, hay algunos alumnos que van a tomar este curso completo. Por eso esta clase para ellos es muy importante porque se relaciona con todas las otras que vienen. Pero eh, he intentado englobar, para aquellos que no van o que no están tomando el curso, englobar una cantidad de enseñanzas bíblicas con un acercamiento teológico y con un costado pastoral para que cuando quienes están aquí presentes puedan terminar esta clase, estén listos para hacer algo concreto, algo correcto, bíblicamente y teológicamente correcto, para ir y orar por personas que nos rodean o por nosotros mismos cuando estamos enfermos, y orar pidiendo a Dios sanidad para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, para nuestras emociones, para inclusive pensar en la posibilidad de la liberación de espíritus satánicos. Entonces, lo que vamos a intentar con esta primera clase y con todo el curso es lograr una sólida reflexión teológica, pero también histórica. Vamos a ver la historia de la iglesia cristiana, pasando por todas las edades y los periodos, desde que la iglesia comenzó y fue inaugurada con Jesucristo, al mencionar Jesucristo la llegada del Espíritu Santo, hasta nuestros días. Vamos a pasar por la edad patrística, la edad media, la edad moderna, vamos a pasar por la edad posmoderna, llegando a nuestros días, y vamos a ver que el triple mandato de Jesús nunca se interrumpió. Ha habido momentos en que ha tenido mayor o menor publicidad y para algunos no saben que en ciertos periodos de la historia se seguían produciendo milagros, eh, pero los vamos a ver a través de la bibliografía que les voy a estar proveyendo. Vamos a ver también, o vamos a tratar de elaborar una reflexión misiológica o misionológica. Vamos a tratar de entender cuál es la misión de la iglesia y cuál es nuestra misión como cristianos. ¿Qué tienen que ver los dones? O no se trata de dones. Se trata de un ministerio en donde no es necesario tener dones, o si es necesario, lo vamos a ver. Y sobre todo vamos a hacer una reflexión pastoral sobre la misión de sanidad de la iglesia. ¿Por qué pastoral? Porque no queremos quedarnos en una reflexión puramente intelectual. Queremos ir a la acción y no queremos esperar hasta terminar esta clase, sino que, o mejor dicho, no queremos esperar hasta terminar toda la materia, sino que queremos que al terminar cada clase tengamos un puñado de tareas bíblicamente y teológicamente correctas que ya podamos empezar a aplicar pastoralmente en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Este es un acercamiento integral sobre la misión redentora de la Iglesia, un acercamiento que afecta a todo el ser humano con el Evangelio, y debo confesar como pastor que en Latinoamérica sobre todo, yo veo que este acercamiento integral, que ve al hombre integral, no solamente como almas que hay que salvar, este, no ha sido muy presentado, no ha sido muy
muy pensado y reflexionado. Así que vamos a intentar entrenar y equipar a los que participen de esta clase, de todo el curso, para que puedan desarrollar un ministerio de sanidad física, de sanidad mental, uno de los ministerios menos desarrollados en nuestra iglesia. ¿Qué hacemos con los enfermos mentales? Un ministerio de sanidad emocional, que comúnmente llamamos sanidad interior o sanidad de los recuerdos. Un ministerio de sanidad social y psicosocial, un ministerio de sanidad cultural y un ministerio de sanidad religiosa o espiritual, que normalmente le llamamos liberación. Todas estas cosas son las que vamos a ver, y por eso el objetivo de la materia, no de la clase, de la materia que ustedes, los que son mis alumnos, de la cual van a participar, en primer lugar, vamos a ver por qué, este es el primer capítulo, la primera referencia, por qué un cristiano puede sanarse y también puede sanar a otros. Vamos a ver tres focos en este tema. Vamos a definir, a mostrar, a desarrollar el concepto de la enfermedad del ser humano. Y vamos a ver todo lo que significa que un ser humano en todas las dimensiones que componen al ser humano esté enfermo. Pero también vamos a ver cuál es la imagen del hombre sano, tal cual la Biblia lo presenta, pero también tal cual las ciencias de la salud en el día de hoy determinan o proponen que debemos ver a un hombre o a una sociedad sana. Y por supuesto vamos a ver la misión de la Iglesia, que une los dos puntos: cómo un hombre enfermo, nosotros u otros, puede llegar o puede tender o puede acercarse a esta imagen de hombre sano, que es la que vamos a hablar. En segundo lugar, la segunda conferencia, la segunda semana, vamos a estudiar cómo sanarnos y cómo sanar a otros. Aquí lo que vamos a ver, desde la historia de la iglesia primitiva hasta nuestros días, vamos a ver, cuando hablemos de la iglesia primitiva, obviamente va a ser una sección extremadamente bíblica, porque vamos a ver el libro de los Hechos y vamos a ver las cartas de algunos de los apóstoles, en donde en diferentes porciones se van manifestando modos de hacer el ministerio de sanidad, pero también a partir de que la Biblia se termina, se cierra y comienza la época en donde aparecen los pastores, los padres de la iglesia, desarrollando la iglesia. Vamos a ver, vamos a sacar ejemplos. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo interpretaban? ¿Cómo lo aplicaban? Porque cuando veamos los ejemplos, vamos a poder decir, ah, esto yo lo podría hacer. Me siento cómodo con esta forma. Con esta otra forma no me siento muy cómodo. Algunos no se sentirían cómodos escupiendo a un ciego, pero otros seguramente se sentirían cómodos cuando ponen su mano sobre los ojos del ciego. Vamos a ver todos estos ejemplos para poder copiar y aplicar aquellos que tengan que ver con nosotros individualmente como cristianos, pero también con la iglesia en la cual estamos. En tercer lugar, en esta materia vamos a ver los mejores procedimientos para lograr sanidad física y sanidad mental. Nos vamos a enfocar solo en estos dos espacios del ser humano, la enfermedad física y la enfermedad mental. Los enfermos mentales que hoy están en nuestras iglesias y que simplemente los llevamos como si fuera un objeto, una Biblia, los sentamos y tratamos de que no molesten. ¿Hay algo que la iglesia puede hacer por ellos? ¿Hay algo que la iglesia o que nosotros como cristianos podemos hacer por los que están enfermos? Y entonces vamos a ver los recursos bíblicos y los recursos espirituales para poder sanarnos y sanar a otros. Y para finalizar, vamos a ver los mejores procedimientos, pero ahora para sanidad emocional y sanidad espiritual.
Y entonces, nuevamente, vamos a explorar la Biblia y vamos a explorar las estrategias actuales de un sinnúmero de iglesias eh, alrededor de todos los espacios habitados por gente de habla hispana y no hispana, todos los procedimientos que se utilizan para lograr la sanidad emocional, o lo que decimos normalmente, la sanidad de nuestras emociones, sanidad interior, sanidad de los recuerdos. Y también nos vamos a ocupar de la sanidad espiritual, que esto específicamente tiene que ver con la liberación de espíritus demoníacos. Y con esto vamos a cubrir todas las partes de este triple mandato o mandamiento de parte de Dios de lo que tenemos que hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer presentando una conferencia en cada sábado, y yo les voy a dar material para que lean. Ahora, en un ratito les voy a presentar la amplia bibliografía que tenemos de personas que muchos de ustedes ya conocen, eh, y son materiales que tienen un nivel académico muy serio. No es que simplemente digo, no, hay que orar por la gente y nada más, sino que tienen una fuerte fundamentación bíblica y teológica, y son producto de una reflexión teológica y pastoral. Ahora, para los que están presentes aquí y que solo quieren tomar esta materia, a la cual les he invitado y la he abierto, eh, los objetivos de esta primera conferencia son los siguientes. Vamos a ver, en primer lugar, por qué hemos perdido esa dimensión milagrosa del ministerio de la iglesia primitiva. Porque hay alguna diferencia. No hay que ser demasiado inteligente para descubrir que hay una diferencia notable en lo que pasaba en la iglesia primitiva y que está relatado en el libro de Hechos y lo que pasa en nuestras iglesias hoy. Hemos perdido algo de esa dimensión. Hoy vamos a ver por qué hemos perdido esa dimensión. También vamos a ver, intentar, haciendo un esfuerzo de ver cómo podemos recuperar esa dimensión espiritual y milagrosa perdida de salud y sanidad en nuestra vida y en la vida de lo que nos rodea. Y quizás el Señor nos utilice para encabezar un ministerio que pueda ser liberador para nuestra iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son los elementos que están presentes en las iglesias o en los cristianos o en los pastores que han recuperado esa dimensión espiritual de poder y sanidad. Al mirar las diferentes formas en que las iglesias lo hacen, vamos hoy, ahora, en unos minutos, vamos a tratar de decir, hay algo que se repite, porque algunos lo hacen elevando el tono de voz, otros dirían a los gritos, otros lo hacen orando en el medio de una celebración o de un culto, otros lo hacen en una piecita de al lado, otros lo hacen los días sábados. Bueno, ahora se van sumando nuevas estrategias, pero aunque haya diferencias de estrategias, hay algo que está presente en lo que todos hacen. Eso vamos a intentar descubrir en el día de hoy. Los que se queden hasta el final de esta conferencia, tengo un regalo para hacerles. Lo que quiero regalarles es un libro. Este es un libro de Max Lucado. Max Lucado y la editorial Nelson decidieron hacer un regalo legal de este libro. Los libros y el material que yo voy a compartir son materiales legales que han sido comprados. Yo los he comprado en Amazon, y no se pueden compartir. No se pueden compartir por internet, porque todos estos libros tienen una manera de encontrar de dónde salen. Entonces, como profesor, yo tengo la posibilidad de compartir una cierta cantidad de libros a mis alumnos del mismo tipo. Y este en especial es un libro devocional, no tiene estrategias,
sino lo que hace Max Lucado, un pastor, lo que hace es preguntarse y responderse con la Biblia. Tiene en su mente varias preguntas. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy sufriendo? Interesante pregunta. También se pregunta, ¿qué está haciendo Dios mientras yo estoy sufriendo o mientras está sufriendo una persona? ¿Será que podrá salir algo bueno del dolor que tengo, de la enfermedad que me aqueja? Max Lucado también se pregunta, ¿cómo trata Dios nuestro dolor? ¿Le importa o no le importa? Otra pregunta que él intenta responder es, ¿realmente Dios escucha la oración de sanidad? Y dos preguntas más que él busca responderse es, ¿qué escucha Dios? ¿Mis gritos o mis silencios? Y termina llevándonos a pensar cómo enfrentar el momento de la muerte propia o de la muerte ajena. Es un libro devocional, es un libro bíblico y tiene mucho que ver con este tema. Así que es importante que aquellos que se queden hasta el final entiendan esta inclinación devocional del libro. Bueno, quiero presentarme para los que hoy están aquí y no me conocen. Yo soy el Roberto Grau Vilardel. Bueno, si se han comunicado conmigo en el Facebook o en WhatsApp o en otros lugares habrán visto mi rostro, así que más o menos me conocen. Y otros que están presentes acá han sido en el pasado, recién estaba saludando a algunos, han sido en el pasado mis alumnos de otras materias. Así que ahí estoy yo, Roberto Grau Vilardel. Yo soy pastor y profesor de teología. Yo doy clases de teología desde hace... buenas noches, doy clases de teología desde hace muchos años. Cuando estuve en Buenos Aires lo hice y también lo sigo haciendo en el momento actual. Vivo en Mendoza y aquí doy clases de manera presencial y ahora utilizando las herramientas de Internet. Este, soy un hombre de familia. No soy un chanta, no ando poniendo manos livianamente. Soy una persona que ama a su familia y que me esfuerzo y trabajo haciendo lo que hacen los docentes y también los pastores. Ahí está mi familia, la ven a Julia, mi esposa, ven a mi hija Ana, de Rojo, Colorado, y mi hija menor, Belén. Amo a mi familia e intento con toda seriedad cumplir el ministerio que Dios me ha encargado. Bueno, recientemente se nos agregó a la familia Darío. Recientemente, digo. Es el esposo de Ana y bueno, él ahora forma parte de nuestra familia. Así que ahí estamos nosotros, nos amamos, nos queremos mucho y todos estamos en el camino del Señor, cada uno con su propio ministerio. Como les digo, yo doy clases en institutos, en seminarios y en algunas ocasiones hay iglesias, como este caso, que me invitan, reúnen a los alumnos y me invitan presencialmente a dar las clases de teología que normalmente doy. Y en esta presentación voy a utilizar un principio de comunicación, el mismo principio que se utiliza en la televisión, en las radios y en los periódicos, sobre todo los periódicos gratuitos. Voy a dar información que ahora es gratuita, de altísimo nivel. Esto no se encuentra actualizado en otros lugares, no lo van a encontrar. Como tal, es una reflexión seria, bíblica, teológica y que tiene aplicación práctica a partir de la primera hora después que termine esta presentación. Es una reflexión pastoral y ustedes van a ver que lo que yo estoy presentando es realmente valioso. Pero al final, solo para los que lo quieran,
voy a hacer una invitación para sumarse a la clase. Quiero adelantarlo ahora para que nadie piense que esto es un engaño. Realmente esto es lo que hace la televisión. La televisión nos presenta algunos muy buenos programas deportivos o de noticias o películas que son gratuitos y, y que no nos cobran nada por eso. Pero en el medio de los programas o al final presentan una serie de promociones que la gente puede decidir comprarla o no comprarla, no está obligado a comprarla. Y puede ver su programa favorito, puede leer en el periódico, puede escuchar en la radio su programa favorito y después tomará la decisión si le interesa o no le interesa. Eso voy a hacer yo, con mucho respeto por todos los presentes. Al finalizar, una vez que yo termine la clase, les voy a avisar, cosa que el que se quiera retirar lo puede hacer, el que no quiera escuchar la propuesta de seguir estudiando lo puede hacer. Lo comento esto para que entiendan que intento, junto con otros profesores, igual que yo, profesores de instituto, profesores de seminario, intentamos hacer las cosas bien y serias. Muy bien, vamos al primer punto. Y Julia me dice que ya hay preguntas que en un ratito vamos a responder o a contestar. En esta primera pregunta lo que queremos hacer es averiguar, tratar de reflexionar por qué hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio que la iglesia primitiva fue desarrollando. Perdón, Me profesor, ¿tenemos que gustaría, tomar nota? si quieren, pueden tomar nota. Este video va a estar grabado para aquellos que quieran repasar lo que hay aquí. Esto es una clase y como tal es como asistir a la universidad o a algún lugar. Ustedes toman todas las notas que necesiten para poder aplicar en sus vidas y en sus ministerios. Si hay preguntas, les recuerdo, escríbanlas en el chat. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Por qué hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio tal cual se hacía en la iglesia primitiva? Ahí vemos en Mateo 28, 19 y 20 un texto típico que habla acerca de la misión que Jesús nos entregó. Jesús se acercó entonces a ellos, a los apóstoles y los que se habían reunido, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Debo confesar que como pastor y sobre todo como maestro que soy allí en esas dos definiciones se encuentran mis dones, he enseñado y he practicado mucho la Gran Comisión desde que era muy jovencito y comencé en la iglesia siendo un adolescente a capacitar y a meterme con mucha energía y mucha pasión para obedecer este versículo. Sin embargo, yo creía, después de haberlo visto tanto, de haber ido al seminario, haberlo estudiado, haberlo enseñado, pensé que lo había estrujado hasta el máximo. Pero realmente, hace poco tiempo, ahora les voy a comentar algunas situaciones que me pasaron, encontré algo que me preocupó. Me preocupó al punto de empezar a reflexionar y buscar más profundamente, porque descubrí que este versículo dice allí, casi hacia el final, que tenemos que enseñarles a las personas a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y allí
aparece lo que mencioné hace un instante, la triple misión de parte de Jesús, que es la proclamación del Evangelio del Reino, pero también la sanidad de los enfermos y la expulsión de demonios. Jesús les mandó, ahora lo vamos a ver en otros versículos, les mandó que hagan eso. Y ahora les dice, no se olviden de enseñarles que obedezcan todo lo que yo les mandé a ustedes, incluyendo esta triple misión. Ahora, qué curioso. Jesús le dice a sus discípulos que hagan eso y los discípulos que hacen exactamente eso. Y la iglesia primitiva se transforma en una iglesia en donde los milagros no se ven una vez al año cuando hay una campaña, sino que se ven de manera permanente. La cuarta parte, fíjense, pensemos en que hay 4 evangelios y podríamos decir que un evangelio total completamente hablan de las sanidades que hizo Jesús y de lo que él enseñó sobre sanidad, la cuarta parte de todos los evangelios. Fíjense lo que dice ahí en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuevamente, allí vemos los 3 elementos. Les enseñó cómo sanar y los envió a sanar. Les enseñó a expulsar toda clase de demonios. Y no solo les enseñó, sino que los envió a expulsar toda clase de demonios. Les enseñó a anunciar el reino de Dios y los envió a anunciar el reino de Dios. Y les dio poder y autoridad para enfrentarse con toda enfermedad y con todo demonio posible. Fíjense lo que hacen ellos. En Lucas 9, versículos 6 y 10, dice que ellos salieron y fueron por todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús lo que habían hecho, tal cual lo que Jesús les pidió a ellos, ellos hicieron y se preguntaron que, ay, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que van a decir? No, Jesús lo ordenó y lo hicieron. Eh, eh, hay, hay otro versículo más que quiero mencionarles, porque cuando Jesús los oye, los escucha, los aparta y corrige algunas situaciones. Esto es lo mejor que yo he encontrado al estudiar esto, que no simplemente los mandó, sino que hizo correcciones, fue con ellos en algunos casos y les dijo, pero esto no lo hicieron bien porque esto sale solamente con oración y ayuno, y ya le enseñó algo más. Dice ahí este texto que estoy poniendo de Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72. Primero mandó al grupito de 12. Ahora los 12 le enseñan a los 72 y los mandó de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde Jesús tenía que ir. Y al llegar a un pueblo donde los reciban, le dice Jesús, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hay allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Qué pasó? Ahí dice que los 72 regresaron muy lentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. La triple misión presente. Jesús les dice, hagan esto, y ellos simplemente lo hicieron. Y permanentemente les decía, ahora enséñenles a los demás. Y fíjense lo que dice ahí en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales van a acompañar a los que creen, no solamente a ustedes, no solamente a los 12, no solamente al liderazgo de 70. Esto, todo el que crea va a ver estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán.
la predicación acompañada de estas señales, echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Es más, ahí se menciona, bueno, yo no lo escribí ahí, pero ese pasaje menciona que si enfrentaban una situación potencialmente peligrosa ellos mismos, iban a sanarse, porque dice, si llegan a tocar veneno o los pica una víbora, ustedes van a recibir sanidad en sus cuerpos. Es decir, que los que sanaban no eran personas que únicamente oraban o hacían todo esto para otros. También lo hacían para ellos mismos. Una pregunta, ¿todos tienen potestad para hacer eso? Escríbame por favor la pregunta en el chat, así no corto la presentación de la materia. Escríbanlo por favor en el chat. Muchas gracias. Y entonces, lo que estaba diciendo es que cuando Jesús asciende, ellos predicaban, ellos sanaban y ellos expulsaban demonios. Hechos de los Apóstoles, realmente está repleto de señales y de maravillas al respecto. Es más, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 y versículos... bueno, aquí me olvidé de uno de los textos que se me confundió dejarlo por ahí. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:4 y capítulo 4, versículos 20, cuando habla de cómo se acercó a la gente de ese lugar, les dijo, cuando yo les hablé, les prediqué el mensaje y no usé solamente palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y el capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no es cuestión solo de palabras. ¿Tenemos que predicar? ¿Tenemos que hablar? Por supuesto, pero no es solo. La triple misión es predicar hablando, pero también es sanar y echar fuera demonios, todas manifestaciones poderosas. No solamente tenemos que persuadir a las personas para que se entreguen a Cristo, sino que tenemos que sanarlas y liberarlas de cualquier influencia maligna. Todo esto que acabo de presentar nos trae de nuevo a la pregunta original. A ver, aquí hay un versículo más que nos lleva a esa pregunta, porque el escritor y el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, el Señor la anunció primero, aquí es la salvación, lo dice el versículo anterior, y luego los que la escucharon de él, nos contaron a nosotros. Fíjense cómo se va pasando de uno al otro, pero en algún lugar se cortó porque nosotros no la hemos recibido, o sí la recibimos, pero no la... los que la recibieron confirmaron que era verdad y utilizaban señales, maravillas, diferentes milagros y dones que Dios distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Entonces, si esto fue entregado por Jesús a los 12 a los 70 a los 3000, y después la iglesia primitiva lo iba enseñando a los nuevos, y a medida que iban muriendo los líderes, la iglesia se iba desarrollando y pasamos por la edad moderna, la edad media, la edad moderna, la edad posmoderna, si llegamos a nuestros días. ¿Dónde y por qué esto se frenó? Esto es lo que quiero contestar en estos momentos. Realmente las razones por las que hemos perdido esto, las voy a presentar, son 4, hay más razones y los vamos a ver en el transcurso de la materia, pero la primera razón es que tenemos una visión distorsionada o incompleta del mundo en que vivimos. Aquellos de mis alumnos me han escuchado muchas veces
mis alumnos que están aquí presentes me han escuchado hablar de cosmovisión. La cosmovisión es un conjunto de ideas, de valores, de principios que nos fueron enseñando desde que nacimos y que los hemos aceptado porque nos lo enseñaron nuestros padres y luego la sociedad, nuestros amigos, la escuela, la televisión. Todos esos valores afectan la manera en que nosotros vemos al mundo. No solo la afecta, sino que la controla. La manera en que hacemos las cosas está dada por lo que nos enseñaron. Eso se llama cosmovisión. Les voy a poner un ejemplo extremo y ridículo, pero es para que lo entiendan. Nos enseñaron, y ya se los voy a explicar por qué, nos enseñaron que uno no tiene que quitarse la ropa cuando anda caminando por la calle. ¿Saben por qué se los comento esto? Porque cuando mi hija Belén era pequeñita y comenzó a ir al jardín de infantes, al jardín de tres, salita de tres, se presentó un problema que nos costó meses solucionarlo y que lo queríamos hacer con delicadeza y con autoridad, autoridad paterna, pero también autoridad espiritual, porque ella iba a un colegio cristiano y tenía la costumbre, el colectivo pasaba a buscarla muy temprano, estaba prácticamente dormida, así que el colectivo que la iba a buscar se llevaba unas almohadas, ella seguía durmiendo, Julia las vestía, estaban durmiendo literalmente, las ponía en el colectivo y cuando llegaban a clases, la maestra le decía, vayan a dejar la bolsita colgada, y ella se desnudaba, se quitaba toda la ropa, todas las zapatos, y se quedaba solo con la bombachita y todas las medias, y andaba ahí, y la maestra, después de varias veces que ocurrió, nos llamó a ver cómo lo podemos hacer, nosotros no entendíamos por qué, era una manera que ella tenía de expresarse y nosotros queríamos averiguar por qué, y entonces empezamos un trabajo combinado en la iglesia, en la escuela y en la familia, nosotros, para tratar de enseñarle que cuando uno sale de la casa no se tiene que desnudar. Esto nos han enseñado desde pequeños. Y yo no veo a gente que a la mañana, a la tarde o a la noche abra la puerta de sus casas, sale a la calle y se quita la ropa, porque son principios, porque son valores, porque son formas de ver la vida que nos han enseñado desde pequeños, y eso es lo que tenemos. Hay dos cosas que nos han enseñado de pequeños en nuestra sociedad que son terribles para perder la dimensión milagrosa del ministerio de la Iglesia primitiva. Uno de ellos es el materialismo. El materialismo es una serie de ideas que hemos aprendido desde muy pequeños que nos lleva a creer que solo existe o que solo es verdadero lo que podemos tocar. Si nosotros podemos tocar algo, eso es verdadero. Lo que no se puede tocar no existe, es un invento. Es el intento de algunos vivos de hacerle creer a la gente que existe algo que no existe. El materialismo de nuestra sociedad actúa fuertemente para quitarnos todo lo que sabemos acerca del mundo espiritual, porque el mundo espiritual no lo podemos tocar. Y la Biblia habla de los principados y las potestades, y la Biblia habla del poder del Espíritu Santo, y la Biblia habla de la manera, bueno, este mundo espiritual no lo podemos tocar, pero sí podemos tocar el dinero, podemos tocar los autos, podemos tocar las mesas, podemos tocar las casas. Y en este mundo en el que vivimos hoy, el materialismo está tan extendido que una enfermedad como la que se está viviendo a nivel mundial termina afectando o golpeando fuertemente nuestros principios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado que lo que podemos tocar es lo verdadero. Lo demás es cosa de algunos locos que han creído que existe algo más allá que lo que podamos tocar. Esto ha afectado poderosa y destructivamente
la dimensión de milagros, porque los milagros no se pueden tocar. Es más fácil tomar una pastilla cuando me duele la panza que orar a Dios por sanidad. Es más fácil hacer un tratamiento que esperar la sanidad de Dios. Y si ustedes han leído mi página, he subido varios artículos en donde la comunidad científica hoy está descubriendo, la comunidad científica de la salud, está descubriendo que no han podido solucionar todos los problemas que pensaban que iban a solucionar. Y están recurriendo a la fe y a la espiritualidad como elementos para ayudar a las personas a sanarse. La segunda idea terrible que tenemos es el racionalismo. La primera era el materialismo. La segunda es el racionalismo, que es la idea de creer que solamente existe lo que podemos comprobar de manera lógica o científica. El racionalismo es el uso de la razón, el pensamiento. Si nosotros en nuestra razón, en nuestro pensamiento, podemos hacer una serie de procedimientos lógicos y de procedimientos científicos, entonces lo que logremos va a ser real. Si no lo podemos comprobar, si la ciencia no lo puede comprobar, no es real. Y entonces los dolores de panza o los dolores de muela o los dolores de cabeza o los dolores de piernas de personas que durante años se han sometido a estudios y que los doctores no le pueden encontrar una causa, una relación. De repente, en algunos casos han recibido de un grupo de personas oración y se han sanado. Y hasta el día de hoy, ni los que oraron ni los doctores pueden decir qué fue lo que pasó. El racionalismo, la idea de pensar que solamente lo médico es la manera de sanar a las personas, ha destruido nuestra idea de milagro, de nuestra dimensión milagrosa de hacer el ministerio de sanidad que la iglesia primitiva tenía. Yo no estoy diciendo que los científicos sean malos, yo estoy diciendo que necesitamos aprender a cooperar entre las ciencias de la salud y las ciencias espirituales. La cosmovisión de Jesús era diferente. Él hablaba de un mundo espiritual en donde había una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esa manera de ver la vida le ayudó a Jesús a enseñarle a sus discípulos la forma de atacarla o la forma de desarrollar el reino de Dios. Durante el desarrollo de esta materia, las próximas conferencias, el sábado próximo, o el día que nos pongamos de acuerdo, vamos a ver cómo la ciencia hoy se está acercando a la espiritualidad por todos estos problemas que no han podido resolver. Y vamos a ver el nombre de actuales reconocidos, que es más, alguien los puede contactar a través de su Facebook o de su WhatsApp o de una manera a través de las redes sociales, que hoy están descubriendo que la espiritualidad no es una cosa de locos o de alucinados, sino que es un camino que los médicos científicos de la salud no pueden desarrollar y que muchas veces ahora hay médicos que están recetando comunidades de fe para sanar lo que ellos no pueden sanar. Lo vamos a ver en el desarrollo de la materia. Los científicos de la salud no pueden negar que existe un poder que no logran entender y no saben qué nombre ponerle. Nosotros los religiosos, los pastores, los evangélicos, le ponemos nombre bien concreto, pero los científicos de carrera, los estudiosos, los que dan clases en la universidad, se dan cuenta que cuando un grupo de personas ora, cuando un grupo de personas cree
o manifiesta conductas cristianas, como por ejemplo cantar, reunirse en grupos de apoyo mutuo, animarse a evitar los vicios, esas personas se sanan más rápido que aquellas a las que les dan pastillas o medicamentos. Cristo nos mostró este reino, el reino de la luz y el reino de tinieblas, la lucha que hay, pero la victoria para el reino de Dios ya está segura. Así que tenemos que ver, aprender a rescatar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos que rescatar en nuestra cultura esta visión, aunque la gente se burle de nosotros. He recibido en estos días en mis redes sociales gente que se burla o que de manera agresiva se refiere a los evangélicos en general, a las iglesias evangélicas e iglesias católicas también, como burladores y engañadores. Aunque la gente se burle, hay millares de enfermos que están necesitando de un ministerio que hoy hemos perdido. La ciencia, lo vamos a ver en el desarrollo de la materia, la ciencia intentó, como si fuera escalar una montaña con mucho esfuerzo, y cuando llegó a la parte superior de esta montaña se dio cuenta que allí habían llegado muchos años antes los religiosos con respuestas a lo que ocurre con las personas enfermas. Nuestra cosmovisión actual nos muestra a un ser humano, nos muestra la enfermedad, nos muestra la salud de una manera equivocada, y tenemos que aprender lo que la Biblia dice y lo que la tradición, voy a usar esta palabra y espero que nadie la malinterprete, la tradición a partir de lo que Jesús nos enseñó ha ido armando y nos lo entrega como ejemplos. Como cristianos tenemos que aprender que la misión de la iglesia y la misión de nosotros como cristianos une de una manera mucho más precisa los dos puntos que mencioné, la enfermedad del ser humano y la salud del ser humano. Y esto lo vamos a ver con esto en la próxima conferencia, la próxima semana. En segundo lugar, hemos perdido esta dimensión milagrosa del ministerio porque nos ha parecido que sanar a los enfermos es algo presuntuoso. Hemos leído en la Biblia que las señales y los milagros fueron las señas de un apóstol, pero también hemos estudiado que no fueron exclusivas de los apóstoles. Recién yo les mostré unos versículos que hablan del hombre de calle, de vos, de aquellos que simplemente tenemos nuestras vidas en el devenir de la vida cotidiana, y que el que cree, no solo el apóstol que cree, el que cree puede participar de esto. Todos lo hemos recibido, pero pocos sabemos qué significa y cómo usarlo. Marcos 16, que leímos recién, nos dice que cualquier creyente tiene este poder y esta autoridad dados por Jesucristo, porque Jesucristo se los pidió a los 12 y les dijo, entréguenle este poder y autoridad a los 70, y después les dijo a los 70, entréguenle este poder y autoridad a los 3000, y así sucesivamente hasta nuestros días. Pero algo se quedó en el medio. Ahora, los primeros en salir a hablar y predicar fueron Esteban, Felipe, hombres comunes y corrientes que no tenían capacitación bíblica en absoluto. La fe, el creer y lo que forma el mundo espiritual no puede explicar, pero nosotros vemos sus efectos. El poder espiritual, como le decía Jesús a Nicodemo, uno sabe que existe el viento. ¿Pero por qué? ¿Porque lo vio? No, uno ve las consecuencias del viento. Entonces, el mundo espiritual probablemente no lo podamos tocar ni racionalizar, pero nosotros podemos ver los efectos de personas sanadas, de personas recuperadas, de personas liberadas de un pasado tremendo. Pero a veces creemos que cuando empezamos a orar por sanidad, como me ha pasado esta semana en las redes sociales, la gente dice, ¿quién es este? ¿Qué se cree?
qué vivo que es. Piensa que puede sanar así como así a las personas. En esta materia vamos a ver que cuando veamos toda la definición de lo que es un hombre enfermo, vamos a ver cuáles son a qué hombre sano podemos aspirar y cómo la sanidad cristiana, que eso incluye también los conocimientos científicos de la salud, pueden ayudar a que el hombre esté sano. Hay una diferencia entre sanar y orar por sanidad. Nosotros no vamos a sanar a nadie. Cuando la gente dice, ¿quién se cree este que va a sanar? Yo no me creo nada, ¿saben por qué? Porque yo no sano. Tengo, pero ni la más pequeña porción de posibilidades de que yo pueda sanar a alguien. Yo soy un instrumento en las manos de alguien que sana. La tarea de Jesús o del Espíritu Santo es sanar. Mi tarea es orar. La orden de Jesús es vayan y oren por los enfermos, impongan manos y liberen a los que están cautivos. La sanidad es el poder exclusivo del Espíritu Santo, no nuestro. Y se equivocan los que se burlan de nosotros como nosotros mismos cuando creemos que no podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo y lo podemos hacer ahora en cuanto termine, cuando esta clase termine. Si alguno de ustedes tiene... ¿Saben qué? Cuando nos duele el estómago, o cuando nos duele la cabeza, tomamos una pastilla, y cuando no se nos va el dolor de cabeza, le llamamos a alguien para que ore por nosotros. Echamos mano a la oración como último recurso, cuando en realidad deberíamos acostumbrarnos a orar por nosotros, en el seno de nuestras familias, en el momento en que aparece el primer dolor. Bueno, y en tercer lugar, sino en tercer lugar, hemos perdido esta dimensión milagrosa del ministerio de sanidad de la iglesia primitiva porque tenemos una sensación. Nos parece que no tenemos poder. Nos parece que Jesús no nos entregó el poder, que Jesús no le entregó el poder a todos los que creen. Nos parece que el poder es algo reservado para un grupo de personas. Y a nadie le gusta iniciar una tarea si piensa que no tiene los recursos necesarios para completarla. Solo pensar que vamos a orar por sanidad y ya nos asalta una mezcla de miedo o de impotencia. ¿Y si oro y no pasa nada? ¿Y si oro y si no se sana? Durante la materia vamos a ver, cuando analicemos en la semana próxima el hombre, cómo está formado y por qué decimos que ciertas partes están enfermas y por qué decimos que ciertas partes están sanas, vamos a ver que el hombre está formado por múltiples dimensiones y que una enfermedad en una de esas dimensiones afecta a las demás dimensiones. Por ejemplo, pensemos en una persona que tartamudea. Eso es una enfermedad. No podemos aceptarlo como, bueno, sí, es el tartamudo, el tarta. Vamos a la casa del tarta. Esto es una enfermedad y una persona tartamuda que está enferma en esa dimensión física, también se enferma en su dimensión relacional. ¿Por qué? Porque se aleja de los demás, les cuesta relacionarse con otros. Y ese es un concepto de enfermedad que no siempre hemos considerado. Pero también se enferma en su dimensión emotiva. Sus emociones terminan afectadas y enfermas. También se afecta la dimensión espiritual. ¿Por qué Dios me mandó esto? Cuando nosotros comenzamos a orar por los enfermos, comienza un proceso de sanidad que busca un equilibrio que escapa mucho a lo que podemos entender. ¿Qué pasa si oro por el tartamudo y el tartamudo no se sabe? ¿Qué sabes vos, mi hermano? ¿Qué sé yo? Si la sanidad que comenzó como un proceso no empieza sanando otras dimensiones menos visibles. Necesitamos aprender a entender todas las visiones que forman el conjunto del ser humano
para saber que cuando comenzamos a orar, la sanidad se produce en la dimensión que sea, pero no es nuestra tarea ver el resultado, nuestra tarea es orar. O cuando enfrentamos nuestra propia enfermedad, o la propia o la de otros, nos parece como los discípulos cuando estaban en la barca y vino la tempestad. Nos sentimos ahogados, nos sentimos impotentes, tenemos miedo, sentimos que no tenemos poder para vislumbrar una solución. No sabemos a quién acudir y entonces de repente viene Jesús. ¿De dónde vamos a obtener el poder para esto? En realidad ya lo tenemos, pero no sabemos cómo a Él. Y Jesús le dijo a Pedro y a los que quieren caminar sobre el agua, vengan, y Pedro lo hizo. Nosotros tenemos que buscar ese mismo poder, el poder que está en Jesús, el poder de la resurrección, el poder que nos resucitó de los muertos. Ese es el poder que le ha dado a todas las personas que creen. Es cierto que cuando él recibió ese poder, cuando él fue bautizado, él en realidad no fue bautizado para perdón de pecados, sino que fue bautizado en poder para llevar adelante su ministerio. Él dijo, el Señor está sobre mí porque me ha ungido con el poder espiritual para sanar, para liberar. Ese es el poder que Jesús nos entrega, el poder del Espíritu disponible a todos los que Él prometió que creyeran. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Jesús, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, de modo que el poder ya está adentro. No es una segunda o tercera o cuarta experiencia que tenemos que buscar. El Espíritu Santo está adentro de manera real. Entonces hay que redescubrirlo porque ya está. En la conferencia 2 vamos a ver cómo usar el mismo poder que obró en Jesús. ¿Cómo lo usaron en la iglesia primitiva? Vamos a descubrir esos pasajes que nos enseñan qué hizo la iglesia primitiva para descubrirlo, a ver dónde está, cómo lo usamos. Vamos a ver cómo la iglesia de la Edad Media lo usó. En la segunda conferencia vamos a ver cómo la iglesia de la Edad Moderna también lo usó, y la posmoderna, y cómo en la actualidad hay cristianos, ministerios e iglesias que han descubierto en la Biblia dónde está ese poder dentro nuestro y cómo usarlo, reclamarlo, u otras palabras que vamos a ver. En cuarto lugar, hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio de la iglesia primitiva porque no tenemos la menor idea de cómo ministrar con poder. No sabemos hacerlo. No nos han entrenado y muchos pastores se dedican más a conducir a la iglesia hacia otras cosas, hay muchos líderes que ni siquiera saben hacerlo. Los 12 le enseñaron a los 70 y no es que se sabían todo, porque después Jesús los lleva aparte y dice, miren, cuando ustedes hicieron así, podrían ajustar acá, ¡ah, muy bien! Y entonces los líderes tomaban nota y volvieron a salir y después se lo enseñaron a otros. Pero en nuestro caso, nosotros no sabemos porque no nos han enseñado. Y en algunos casos, hay personas que me han contado en las redes sociales que rara vez han espíritu actuar como actuaba en el Nuevo Testamento. Si nuestros pastores y nuestros líderes no saben hacerlo, y mucho menos nosotros, ¿qué procedimientos enseña la Biblia para poder desarrollar un ministerio de sanidad? Sanidad propia y sanidad de los que nos rodean. ¿Qué recursos espirituales existen? ¿Qué ejemplos de la historia de la iglesia en cada edad podemos aprender y podemos copiar? Hay tantos ejemplos que, miren, yo les aseguro que de cada clase van a salir con un puñado de 20 o 25 ideas que funcionan para ustedes y van a recibir otras 20 o 25 que ustedes van a decir, pero qué ridículo, eso yo no lo haría nunca. Pues lo que es ridículo para ustedes lo van a dejar de lado, pero lo que funciona para ustedes les va a dar la posibilidad de desarrollar un ministerio. Es más, a esta altura, esta clase yo la he dado muchas veces, a esta altura de la clase,
yo estoy seguro que ustedes ya han tomado varias ideas para empezar a hacer en el minuto 1 después que la clase termine. He enseñado esta materia en muchas provincias de la Argentina, de Chile, de España. Bueno, creo que hay alguien de Chile que está presente aquí, después lo voy a intentar identificar. Lo cierto es que el objetivo de esta materia es utilizar, recibir inspiración para usar todos los recursos a los cuales nos vamos a exponer. ¿Podemos usar todo esto? Pero claro que sí, por supuesto que lo podemos usar. Es el objetivo de la materia, es el objetivo de la clase. Y lo vamos a ver en las conferencias 3 y 4, que es cómo ministrar salud. Yo se los mencioné. La número 3 nos vamos a enfocar en la salud física y la salud mental. Pero en la número 4 nos vamos a enfocar en la salud emocional y la salud espiritual. Así que estas son las 4 razones por las cuales hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio milagroso de sanidad en nuestras iglesias. Todo esto nos lleva a una evidente pregunta, que es el objetivo de esta clase, o el siguiente objetivo de esta clase, y es cómo podemos recuperar la dimensión espiritual que hemos perdido, de salud, de sanidad en nuestra vida, de sanidad en los que nos rodean. Hay una serie de elementos que están presentes en todos aquellos cristianos que viven protagonistamente un ministerio de sanidad, aunque no le llamen ministerio de sanidad, pero que oran por sus propias vidas o en el seno de la familia, y también oran por aquellos que están enfermos y ven sanidades. Me parece como que cada uno que ora por alguien y ve una sanidad no se anima a comentarlo porque le van a decir, este es uno de esos locos que andan orando por sanidad. Después nos va a pedir plata. Entonces, necesitamos ver cuáles son los elementos. Hay 7 elementos que están presentes en todos los que oran por sanidad. Cada uno de estos elementos tiene ideas prácticas que vos, mi hermano, mi hermana, vas a poder usar a partir de ahora. En primer lugar, para recuperar la dimensión espiritual que hemos perdido, tenemos que recuperar la compasión. A ver, seamos muy honestos. Seamos pero muy honestos. A veces no es de balde que las personas nos critican. No es que, bueno, sí, son malas personas. A veces somos nosotros los encargados de que esas personas nos vean con malos ojos. ¿Por qué? Porque en vez de tener compasión por la persona que está enferma y está dolida, hemos estado más enfocados en nuestra actividad, en nuestro ministerio, en nuestra oración, en nuestro poder, en nosotros. Este es el elemento cardinal de todas las comunidades y de todos los cristianos que practican la sanidad. Una sincera compasión por el que está sufriendo un dolor. Si cuando vamos a orar tenemos un sentimiento de autosatisfacción, yo vine a orar porque estoy sano y he recibido del Espíritu Santo, y nos andamos vendiendo a los demás diciendo, mi ministerio de sanidad tiene 4 sanidades en su haber. Estamos desplazando el sentimiento de compasión por el que está enfermo y por el que se duele, la misma compasión que tenía Jesús, que veía a las personas como ovejas que no tienen pastor. Su compasión era tan profunda que no podía hacer otra cosa que sanar a las personas.
si estás movilizado por hacer un lindo ministerio, probablemente esto no sea lo tuyo. Aunque lo podrías hacer, tenés todo para hacerlo. Pero necesitamos movilizar y buscar dentro nuestro y producir y animarnos a encontrarnos con la compasión. Es decir, que al encontrarnos con alguien enfermo en nuestra casa, sintamos compasión, que nuestra hija o nuestro hijo, que nuestro padre o nuestra madre, que nuestro abuelo, tío o amigo, cuando lo veamos sufrir del dolor que sea, un dolor profundo, un dolor liviano, aparezca. Esto hay que practicarlo, esto hay que pedirlo al Señor. Y aparezca esa compasión de decir, no puede ser que esté sufriendo así. Voy a orar porque sé que Dios lo va a sanar y va a comenzar un proceso de sanidad completo en su vida. En algunos casos, la sanidad, los grupos actuales me refiero, la sanidad se otorga o se entrega o se ora por los enfermos, por ejemplo, en algunos casos, usando la Eucaristía o la Cena del Señor. En otros casos, tocando con las manos al enfermo. En otros casos, liberando con frases autoritarias. En otros casos, en algunos cultos o celebraciones o misas, bueno, acá en Argentina y en Chile, en la parte sur de Latinoamérica, no les decimos misas, pero hay otros lugares en donde los evangélicos le llaman misas a sus encuentros. También cuando se hacen grupos de oración o cuando hay seminarios de liberación, ya sea de manera individual o comunitaria, ya sea que se organicen o lo hagan de manera espontánea, los que participan en ministerios que realmente sanan a la gente y que probablemente no nos enteremos nunca que lo están haciendo, son personas que sienten un especial interés en los enfermos y una compasión profunda en lo que ellos están sufriendo y no en que seamos reconocidos como tal o cual predicador sanador. En segundo lugar, tenemos que recuperar la importancia de la fe en la salud de nuestros cuerpos y los demás. Estoy refiriendo a la fe del que está enfermo. En algunos casos, la fe del que estaba enfermo, en algunos de los casos que sanó Jesús, no era tan importante, pero la fe de los que lo rodeaban sí. En otros casos, la fe de los que lo rodeaban, bueno, había más incredulidad que otra cosa, pero la fe del enfermo era fundamental y en otros casos había una combinación de fe. Nosotros hemos perdido la importancia de la fe. O sea, cuando oramos por las personas, si es que oramos, no tenemos una fe y una convicción suprema, absoluta, que el proceso de sanidad ha comenzado. Nos enfocamos en el dolor de cabeza y que pasan 8 horas y el dolor no se ha ido, pero no nos hemos enfocado en los problemas o las enfermedades que sobrevienen al que tiene dolor de cabeza en otras áreas de su vida y que tal vez el Señor, o que con toda seguridad el Señor ya empezó a sanar y a equilibrar hasta el momento en que la sanidad del dolor de cabeza se produzca. Necesitamos prestar más atención a los leprosos. Les dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Bueno, el leproso que volvió, ¿no? Los investigadores de la salud están prestando más atención, mucha más atención al poder sanador de la fe de nosotros los evangélicos, los que creemos en esto. Y buscan desesperadamente información de cómo la espiritualidad puede ayudar a los enfermos. Este dato de la fe que cura, la espiritualidad que cura, ha explotado, pero ha explotado fuera de la iglesia. Nosotros dentro de la iglesia seguimos mirando cómo los médicos asombrados están descubriendo el valor y el poder de la fe y de la espiritualidad. Yo me pregunto si vamos a seguir dejando en manos de los médicos lo que nos ha sido ordenado a nosotros. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para recuperar la dimensión espiritual? Tenemos que recuperar el sentimiento de debilidad y de dependencia. Con los dos primeros que ya les dije,
yo estoy seguro que ustedes han anotado una cantidad de ideas para empezar a practicar esta misma noche. Este que sigue aquí y los dos a continuación son muy importantes. Si se pierden el resto de la conferencia, no pierdan estos que están acá. Nosotros somos débiles y dependemos de un poder que no es nuestro, que nos ha sido conferido. Cuando nosotros no lo usamos, lo estamos administrando mal. Es como que viniera el presidente de una multinacional y nos diga, te voy a entregar $200.000 para que hagas cosas buenas para los niños que tienen hambre. Y nosotros tenemos miedo porque los demás nos dicen, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué se cree? Que no puede. Y nosotros hemos guardado los $200.000 en una cajita porque dijo que va a venir el año que viene a ver cómo está la cosa. No vaya a ser que nos tentemos y utilicemos el dinero para otra cosa. Y no lo estamos usando. Nos han dado un poder, un recurso y una capacidad que no estamos usando, pero no es nuestra. Nosotros somos débiles, de hecho nos enfermamos. Alguien me mandó un mensaje diciendo, pastor, ¿y usted está sano? ¿Usted puede sanar y orar por sanidad por los demás? ¿Usted está sano? Y hay momentos en donde estamos sanos y otros momentos en donde no. Hay momentos en donde oramos nuestra sanidad y otros momentos en que sí estamos sanos, con lo que vamos a ver en la clase de la semana que viene, y que podemos orar por los demás. La sanidad es un proceso en constante movimiento. Lo que dijo el Señor es, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Vos podés hacerlo. ¿Por qué? Porque sos débil. Porque somos débiles, podemos hacer lo que Jesucristo nos dijo. Y la palabra de Dios no va a volver a él vacía. Si la palabra de Dios dijo que se van a sanar, ¿quién somos nosotros para poner en duda lo que la palabra de Dios dice? Pero nosotros hacemos esto después de sentirnos dependientes, después de confiar. A veces decimos, no, bueno, este sentimiento de debilidad y dependencia me lleva a quedarme quieto. ¿Por qué? Porque hay gente que lo puede hacer mejor. Y entonces le pedimos a la gente notable, a los que no se equivocan, a los que no cometen errores, que ellos oren. Pero la Biblia dice que Dios escogió a lo débil del mundo, a lo que es despreciado, el que se ha equivocado, el que tiene mala fama, en tanto y en cuanto crea y comience a transitar un camino que tenga que ver con esa creencia y esa aceptación de Jesucristo, lo puede hacer. Dios ha querido utilizar vasos de barro. ¿Para qué? Para que el poder y la gloria se entienda que solamente es de Él y para Él. Moisés dijo, ¿quién soy yo, Señor, para ir a Faraón? No me van a creer, soy menos que nada. Isaías dijo, voy a morir porque soy un hombre de labios impuros, decía malas palabras Isaías. No voy a poder. Jeremías dice, ay, Señor, soy muy joven. Yo no sé hablar, no puedo hacerlo. Pablo dijo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Hebreos nos muestra a profetas que se hicieron fuertes cuando reconocieron su flaqueza y su dependencia. Si te sentís débil, vamos por buen camino. Porque cuando te sentís débil, sos fuerte en el poder de Cristo Jesús. En cuarto lugar, no te pierdas esto, debemos recuperar, esto es clave, no son los tres, este es el principio que tenemos que recuperar, la dimensión de obediencia. Nosotros vamos a poder ver sanidades en nuestra vida y a nuestro alrededor porque somos obedientes, porque obedecemos. No se trata de sentir que tenemos que hacerlo. Nunca lo vamos a sentir en absoluto. Nosotros nos han dicho que si lo hacemos,
va a ocurrir. Si oramos por los enfermos, va a ocurrir. Entonces, obedecemos y ocurre. Y si no obedecemos, no vamos a ver qué ocurre. Así que se trata de obedecer. Los que somos pastores hemos entendido y aceptado que Dios nos escogió como pastores a causa de los dones y del llamamiento. Y entonces, aunque seamos los peores pastores, los pastores que sean vilipendiados por los demás, sabemos que tenemos algo que los demás, muchos, no tienen. Por eso somos ministros, pero lo somos porque Él nos mandó que lo fuéramos. Y si no obedezco, me muero, dice el apóstol Pablo. Así que si hay una orden, hay una comisión. Y si hay una comisión, hay un ministerio. Una comisión como verbo, la palabra hay una orden que nos comisiona y que establece el ministerio que vamos a hacer. Cuando nosotros nos bautizamos, no lo hacemos porque sentimos. Una persona lleva 30 años en la iglesia, aceptó al Señor hace 30 años en una campaña de un evangelista famoso, y le preguntan, ¿por qué te bautizado? Y porque todavía no lo siento. No, señor, la Biblia dice que si creen hay que bautizarse. Es una orden, no un sentimiento. Y a veces tenemos a las personas 3, 4, 5, 8 años sin bautizarse, porque las personas dicen, y es que todavía no lo siento. Nosotros no nos reunimos, bueno, ahora virtualmente, pero no nos reunimos en los cultos y en las celebraciones porque sentimos, hoy siento que tengo que ir al culto dominical. No, lo hacemos porque hay una orden, no dejen de congregarse. Nosotros no diezmamos porque lo sentimos. ¿Quién diezma, ofrenda? Porque hoy dice, hoy siento que tengo que separar una cantidad de dinero para entregarle. No, lo hacemos porque es una orden, no porque lo sentimos. Nosotros no vamos a estudiar y capacitarnos porque sintamos que tenemos que hacerlo, sino porque la Biblia dice, el buen obrero usa bien la espada que es la palabra de Dios, así que capacítense. Y como hay una orden, nosotros nos entrenamos y estudiamos. A veces creemos que es fácil hacer la obra del ministerio. Hay que capacitarse y las personas que saben hacerlo tienen que enseñar cómo hacerlo. Lo hacemos por obediencia. Hay que hacerlo porque cuando obedecemos, asumimos que somos lo que Dios dijo y asumimos que Dios va a hacer lo que Él es. Nosotros no vamos a sanar, pero Él sí. Nosotros lo que vamos a hacer es orar por los enfermos. Nos bautizamos porque obedecemos, diezmamos porque obedecemos, vamos al culto o a la celebración porque obedecemos, estudiamos porque obedecemos, oramos por sanidad porque obedecemos la orden de hacerlo. En quinto lugar, y estamos terminando, debemos recuperar la importancia de la enseñanza y de la práctica. A veces hemos hecho de nuestros seminarios, institutos, hay de todo tipo, seminarios, institutos, estudios en la iglesia o en las iglesias, hemos hecho algo estrictamente intelectual, reflexión intelectual, pero necesitamos más maestros que no solo enseñen lo que hay que hacer, sino que enseñen cómo hay que hacerlo. Necesitamos más cristianos que simplemente comiencen a obedecer y en su obediencia comiencen a desarrollar la palabra del momento, comiencen a desarrollar protocolos y procedimientos para orar por las personas y ver cómo se sana. Tenemos cursos para evangelizar y los cursos para evangelizar son excelentes, porque nos enseñan qué tenemos que decir y cuando el curso termina o en la mitad del curso, el profesor dice, bueno, vamos a hacer una práctica y nos vamos al centro y empezamos a utilizar lo que acabamos de aprender. Está fantástico eso, está fantástico. También tenemos cursos para adorar a Dios y entonces practicamos, ensayamos la verdadera adoración y ahora vamos a hacerlo el domingo. Está genial. Aprendemos a predicar. ¿Y cómo lo hacemos? Y aprendemos todos los procedimientos de cómo se predica. Aprendemos a estudiar la Biblia, a organizar el sermón. Estas son materias que yo doy y que en el resto del año también voy a estar dando, cómo estudiar la Biblia, cómo predicar, cómo presentar un mensaje evangelístico. Lo estudiamos, pero
hay que ponerse a practicar. No solamente la teoría, la práctica es necesaria. Por eso tenemos que recuperar la importancia de enseñar y de practicar para poder tener de nuevo en nuestra vida cristiana y en nuestras iglesias esta dimensión que hemos perdido. Necesitamos aprender cómo se ora por sanidad. Necesitamos aprender cómo se expulsa un demonio. Pero tenemos que aprender a pagar el precio de hacerlo. Aunque sea al comienzo sin resultados. Hay un pastor del cual vamos a hablar, actualmente es un pastor en ejercicio de su ministerio, que él nos enseña en una de las bibliografías que voy a mencionar, que él reconoció que tenía que obedecer y que tenía que aprender y hacer. Y empezó a orar por los enfermos. Y durante un año y medio, nunca vio una sanidad con sus ojos. Hasta que un día empezó a entender los procesos de sanidad en los que estaba participando, y un día empezó a ver las sanidades que se producían y los demás también. Y desde ese día hasta la actualidad esto no paró. ¿Cuánto tiempo el Señor te quiere practicando sin que veas resultados o sin que los veas realmente, sino que creas que el resultado se está... Bueno, es de parte de Dios. John Wesley, le cuento una historia. John Wesley dijo, si voy a sanar a las personas, si voy a orar por sanidad de las personas, tengo que conocer a las personas. Así que se hizo un curso, ustedes conocen a John Wesley, se hizo un curso básico de anatomía y fisiología en su época. Y después que terminó de estudiar, se asoció con un farmacéutico y con un cirujano experto para empezar a atender ministerialmente a las personas enfermas que acudían a la iglesia o a ellos para orar por sanidad. Hubo algunos casos que los vamos a leer, en donde estaban orando y la persona por la cual estaban orando les explicaba la enfermedad y el problema que tenía, y entonces el farmacéutico le daba unas botellitas que tenían un remedio. En una ocasión eran calmantes nada más. Entonces, con autoridad, John Wesley le decía que lo que tenía que hacer. Por ejemplo, un tejedor de profesión, alguien que tejía para vivir, se llama William Kirkland, vino a pedir ayuda porque tenía una tos mala, dice él. Esto estoy citando cosas de la bibliografía. Desde los 11 años estaba con esta tos mala y no se le había ido nunca. Empezaron a orar y el farmacéutico le dice, dale este medicamento. Entonces le preguntó, ¿qué es? Es un calmante, para que no tenga dolor. Entonces le dijo John Wesley, tome esto 3 veces por día hasta encontrar la curación completa de su enfermedad. Y oraron por él, impusieron las manos y declararon sanidad. William Kirkland afirmó que se sanó. A ver, uno podría explicarlo, pero es difícil explicar una cosa como esta. Lo cierto es que Dios lo sanó. Y Dios lo sanó gracias a un ministerio de gente que creía que podía Dios sanar a aquellos por los cuales oraran. Bueno, en sexto lugar, estamos terminando. A ver cómo estamos con la hora. Sí, ya estamos terminando. Nos faltan unos minutos. Necesitamos reconocer que el poder no está ni en vos, ni en nosotros, ni en nuestros números. El poder para sanar y hacer que un demonio abandone una vida es poder de Dios. De nuestra parte solo hace falta obediencia para articular y hacer funcionar los dones que Dios nos ha dado. No importa si somos apenas una gotita dulce en un océano de agua salada. Nosotros podemos hacer una diferencia. Bruce Olson es una persona que quería predicar el evangelio a una tribu guerrera llamada los Motilones, en la selva venezolana. Él quería respetar la cultura antes de predicarle, así que fue, se instaló, construyó una choza como lo hacían ellos, hizo un complejo ritual para tener su propio hermano de sangre, como se hacía ahí, una persona con la cual vivían juntos toda la vida, y ¿saben qué? La primera persona que se convirtió fue su hermano de sangre. Un día estaban allí y empezaron a escuchar
los cantos de un ritual. Entonces le preguntó a su hermano de sangre qué era eso y le dijeron, es la noche del tigre. Una persona, todos los años, una persona muere durante este día por un poder sobrenatural maligno. Y todos los años pasa, y viene pasando desde antes que yo naciera. Todos los años este poder maligno viene y se lleva a una persona. Entonces, Bruce Olson lo trata de convencer a su hermano de sangre de que no se queden ahí con ese ritual, porque ese ritual es el que lo está enfermando. Y el hermano de sangre le dijo, no, vamos a cantar las canciones que vos me enseñaste, las canciones que exaltan a Dios. Y entonces, eso hicieron, se quedaron en el ritual, pero cantando las canciones de Dios. Ese fue el primer año en toda la historia de esa aldea que ninguna persona murió. Fue la primer noche, simplemente porque obedecieron y el proceso de enfermedad se detuvo. Alguien, uno entre cientos y cientos, se animó y Dios obró. Así que mi pregunta es si te vas a animar a orar ahora por los enfermos y a expulsar demonios. Vas a ver milagros. Y en último lugar, y con esto terminamos, tenemos que recuperar la expectativa de que Él es fuerte, la expectativa de su fortaleza. Nosotros vamos a poder hacer esto porque nos tenemos que enfocar en su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos enfocamos en nuestra incapacidad, en nuestra derrota, en nuestros fracasos del pasado, en nuestros defectos, vamos a producir lo que está en nuestro enfoque. Vamos a producir derrota, incapacidad, fracasos y más defectos. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Nosotros, dice la Biblia, somos árbol bueno. Y sin embargo, algunos hacen mucho esfuerzo para mostrarse como árboles malos. Pero inclusive cuando empiezan a salir frutos buenos, algunos agarran la fruta y la estrellan porque no pueden creer que son árbol bueno. Pero somos árboles buenos. Hay una diferencia entre saber qué somos por el poder de Dios y qué es lo que podemos en Cristo, a jactarnos. No es que andemos por la calle diciendo, yo soy el mejor porque Cristo me transformó. Somos vencedores, somos conquistadores. Siempre triunfamos por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha llamado. A Josué le dijo que iba a estar con él igual que él estuvo con Moisés. Y eso es una palabra para nosotros también. La verdad es que muchas veces nos gustaría que sea Elías el que esté acá. Él sabía cómo enfrentar a los que se enfrentaban a Dios. Nos gustaría ser como Elías y hacer los milagros que él hizo, pero no somos como él. Nosotros somos, dice Santiago 5:17, gente sencilla, sujeto a pasiones semejantes a las pasiones que fue sometido Jesús. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los predicadores siempre son gente sencilla que se rinde a la palabra de Dios. Primero creen y después actúan en obediencia. Quiero terminar con una conclusión, una última palabra. Elías ya no está entre nosotros, dice la palabra. Así que esto es un mensaje para tu vida. Arremangate y anda a liberar a los cautivos. Abrile los ojos a los ciegos, créelo. Destapá los oídos de los sordos. No importa la razón de por qué están sordos, no te pongas a explicar por qué se produjo o no el milagro. Detené la tartamudez. Empezá a traer luz a los ciegos. Saná los recuerdos de cosas malas de la infancia de la gente, corregir los pensamientos equivocados, ayudar a la gente a que demuestre amor a sus semejantes. Esto es parte de la sanidad. Orá para que perdonen a sus padres o para que perdonen a los que le hicieron algún daño. Saná problemas de estómago, saná problemas de acidez, quitar los dolores de cabeza con el poder de Dios, quitar los dolores de muela, los dolores de las piernas, romper la esterilidad para que más bebés vengan al mundo, convencer a la gente para que se arrepienta, que es parte de la sanidad espiritual, porque cuando la gente se arrepiente y deja de pecar, van a empezar a sanar.
empezar a reprender a los espíritus de violencia que hay alrededor nuestro, reprender a los espíritus de mudez, orar para que la fiebre se vaya, orar y creer que Dios sana a los paralíticos, orar para detener cualquier tipo de hemorragia, romper las ataduras de las enfermedades. Mi hermano, mi hermana, este es tu día, esta es tu hora, y si vos no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Bueno, hemos terminado con la presentación de la primera clase y me gustaría responder algunas preguntas. Ustedes han dejado allí algunas preguntas en el chat y hay personas que, como estaban escuchando Zoom en sus celulares, no podían escribir en el chat porque estaban usando el celular para el chat. Nos han mandado aquí, le han mandado a mi celular que está manejándolo Julia, mi esposa, varias preguntas. Y yo quiero responder algunas se repiten, así que yo voy a responder una sola vez para todos los que hicieron 2 o 3 preguntas. La primera pregunta es si todos tenemos este poder. Bueno, en la charla ha quedado evidenciado que sí, efectivamente, todos tenemos este poder a disposición. Todos tenemos este poder. Realmente nos equivocamos cuando desechamos el poder que hemos recibido, porque el poder es el poder del Espíritu Santo. Todos lo hemos recibido y por lo tanto todos podemos usarlo. Solo que hay que aprender simplemente a cómo usarlo. Alguien pregunta si este curso se puede hacer aunque uno no esté cursando otras materias. Sí, por supuesto. Este es un curso que forma parte de una sucesión de cursos. Acabamos de terminar un curso sobre la voluntad de Dios. Vamos a hacer algunas materias sobre cómo predicar. Vamos a hacer otras materias de cómo estudiar la Biblia, cómo hacer un ministerio social. Bueno, pero si alguien quiere tomar solo este curso y no el resto, pero por supuesto está invitado y será bienvenido. A ver, aquí alguien pregunta si hay relación entre nuestra santidad y el poder que puede tener nuestra oración de sanidad. La verdad que si nuestra santidad o nuestra falta de santidad afectara el poder del Espíritu Santo, tendríamos muy en poco el poder del Espíritu Santo. Como una persona que es creyente y que tiene el poder puede afectar el poder del Espíritu Santo. Nuestro pecado no afecta al Espíritu Santo. Y cuando oramos por las personas se sanan por el poder del Espíritu Santo, aunque los demás nos vean como con errores y con pecado. ¿Por qué? Porque el premio, el aplauso, el reconocimiento no se lo lleva la persona, aunque esté en pecado. Nosotros tenemos que obedecer. ¿Quién está libre de pecado? Entonces, si alguien no está libre absolutamente de pecado, no puede orar. Nos han engañado con ese concepto. Porque a veces, como el salmista, tenemos pecados que no reconocemos que están escondidos. Y el salmista le dice, Señor, muéstrame los pecados que aún no me doy cuenta. Nosotros tenemos que orar sin importar nuestra situación. Si lo hacemos para que los demás nos reconozcan y nos digan, bueno, no importa, tenemos unos pecaditos que los perdonamos porque vos orás por sanidad, estamos equivocados. A ver, aquí tengo otra pregunta. Si todos tenemos este mismo poder, parece que está todo relacionado con lo mismo. Si todos tenemos este mismo poder, ¿por qué algunos se sanan y otros no? Porque tenemos que mencionar que, eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando veamos el concepto de enfermedad y el concepto de salud. ¿Qué podemos esperar con una persona enferma y qué podemos esperar con una persona sana? La muerte entró a la raza humana y es irreductible. Todos nacemos, nos desarrollamos, crecemos y morimos. La muerte nos llega a todos.
el proceso de muerte es un proceso de enfermedad creciente que avanza, y algunas enfermedades nosotros podemos recuperarnos, y de algunos procesos mortales también podemos recuperarnos, pero esto no significa que podemos orar por una persona para que viva 400 años, porque el poder del Espíritu no tiene límites. Hay ciertos límites que tenemos que primero entender esta relación de enfermedad y de salud. Y entonces vamos a ser inteligentes para poder orar por las personas que se acercan. Bueno, tengo una o dos preguntas más. Esta está muy buena. Listo, hemos recibido la orden de Dios para orar y sanar. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que quiere obedecer a Dios y el que tiene el don de sanidad? La diferencia está en la cantidad, en la cantidad de veces que ora uno y otro. El que tiene el don de sanidad y no tiene otros dones, o que tiene unos dones complementarios, todo su ministerio está enfocado a eso y no tiene ninguna vergüenza de orar. Ahora, de orar y de hacerlo todos los fines de semana, o toda la semana, o todos los años, o todos los meses. ¿Por qué? Porque tiene el don de sanidad. Y es un don que tiene un objetivo específico dentro de la iglesia para que funcione como tal. Ahora, todos los cristianos tenemos la orden de orar por los enfermos y sanar, y que se sanen. Hay personas que tienen el don de evangelismo y permanentemente evangelizan, pero todos hemos recibido la orden de presentar el evangelio, presentar nuestro testimonio, y entonces todos tenemos la posibilidad de que otras personas conozcan al Señor. Hay personas que tienen el don de enseñanza, y entonces todo su ministerio está orientado a la enseñanza, pero a veces no tenemos maestros de niños en la clase y le decimos a alguien que no le gustan los niños: podés venir a atender a los niños durante 1 mes, 2 meses, 5 meses, hasta que el Señor nos mande un... O sea, esa es la diferencia entre el que tiene el don y todos los demás que hemos recibido la orden de orar. ¿Me queda alguna pregunta más? No estoy seguro, estoy revisando. Dice acá que en algún tiempo esta persona oraba por sanidad, y un buen día dejó de ser usada para traer sanidad. ¿Por qué pasó esto? Bueno, yo creo que básicamente por lo que pasó, por lo que hemos dicho acá. Hemos perdido el concepto de que tenemos que seguir orando. A nosotros no nos tiene que importar los resultados, porque yo creo que no se detienen los procesos de sanidad de las personas por las que hemos orado. Lo que ocurre es que a veces nosotros no vemos cuáles son las dimensiones en las cuales las personas se han sanado, pero la sanidad ocurre. Tenemos que tener sensibilidad espiritual, y no podemos orar por sanidad por las personas como hacen los doctores cuando atienden a un enfermo. No tienen idea quién es el enfermo, lo reciben, lo escuchan, le dan una pastilla y a ese enfermo no lo ven nunca más. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento por esa persona y entender por qué o cómo se está sanando. Bueno, estas son las preguntas que he recibido y espero que haya respondido más o menos. Ahora quiero hacerles un regalo a los que se quedaron hasta el final. Como dije al principio, algunos entraron después, así que lo repito: los que se han quedado hasta este momento les voy a enviar por WhatsApp o por correo, si no tengo su WhatsApp, este libro, pero para que yo sepa que se han quedado, me tienen que dejar en el chat o en el WhatsApp o en el correo su nombre. Hola, me llamo Fabián y estuve presente. Así yo se los puedo enviar. Este es un libro devocional, no es un libro de estrategias. En este libro devocional el pastor Max Lucado responde preguntas del tipo de: ¿dónde está Dios cuando yo estoy enfermo, cuando estoy sufriendo? ¿Qué está haciendo Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿Podría salir algo bueno del sufrimiento, de la enfermedad que tengo? ¿Cómo trata Dios nuestro dolor? ¿Realmente Dios escucha la oración de sanidad? ¿Qué escucha Dios? ¿Mis gritos o mis silencios? ¿Cómo enfrento el proceso o el momento de mi propia muerte o el de la muerte ajena? Es devocional. Estas preguntas se las hace el pastor y busca en la Biblia una respuesta apropiada. Ahora, para los que
están queriendo un poco más de este tema y quieren participar de este curso, quiero hacerles una propuesta. Perdón, me olvidé de decir, la conferencia ya terminó. Si alguien quiere dejar la sala, lo puede hacer absolutamente, porque ahora estoy presentando una posibilidad solo para algunos, los que quieran profundizar más, y esto tiene un costo y es absolutamente voluntario. Si toman la materia que yo presenté, en primer lugar van a tener acceso a todas las conferencias en vivo, una conferencia igual que esta, de aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas de duración. Acuérdense que las conferencias van a ser ¿por qué un cristiano puede sanarse y sanar a otros? Esta es la de la próxima semana. Vamos a ver el concepto de enfermedad, el concepto de salud, tanto en la Biblia como en la comunidad científica de la salud del día de hoy, y vamos a ver cómo la misión de la Iglesia enlaza los dos elementos. La semana siguiente vamos a ver cómo sanarnos a nosotros y cómo sanar a otros utilizando ejemplos bíblicos, ejemplos históricos que podemos aplicar y copiar. La tercera, vamos a ver cuáles son los mejores procedimientos para sanar físicamente o para lograr la sanidad física y mental. Son recursos bíblicos, recursos espirituales para sanarnos y sanar a otros. Y en cuarto lugar, la cuarta conferencia, cuáles son los mejores procedimientos para sanidad emocional del pasado, de las emociones, sanidad interior y sanidad espiritual. Así que el que toma la materia va a participar de todas estas conferencias en vivo, pero también va a tener acceso a los videos grabados de la conferencia para que lo escuche todas las veces que quiera y que pueda sacar de allí, pueda anotar con tranquilidad si en vivo no lo logró hacer. En tercer lugar, va a tener acceso a varios libros y a varias secciones de libros que van a servirles de apoyo al material de clase. Les voy a compartir estos libros. Sanidad del alma herida, una serie de 3 libros clásicos acerca de la sanidad emocional, la sanidad interior y cómo lograrla. Sanidad divina de Gille Ávila. No todo el libro es, digamos, potable, pero en un 80% hay muy buenos acercamientos bíblicos acerca de maneras en que podemos orar. Y en esto, este libro es excelente. Vamos a ver Autoridad para Sanar, un libro de Ken Blue, que junto con el libro siguiente que voy a mencionar, el libro siguiente es Sanidad Poderosa de John Wimber, ambos son pastores de la Iglesia de la Viña. En Chile, bueno, mi hermano Pedro está en una de las iglesias que se llaman así, Iglesias de la Viña, en donde como modo de ministerio entienden los milagros y la sanidad poderosa. Estos 2 libros son de lo mejorcito que hay sobre el tema de la actualidad, cómo se hacen las cosas. En tercer lugar van a recibir el libro de, tercero, cuarto, quinto, Emociones Tóxicas de Bernardo Estamateas. Bernardo ha sido, en primer lugar, fue compañero mío del seminario bautista. Y luego, como él venía estudiando de antes, se transformó inmediatamente en profesor. Así que el último año lo tuve como profesor y él nos ha enseñado que lo emocional puede sanarse en este increíble libro. Vamos a tomar algunos apuntes especializados del libro de Pablo Deiro, Sanidad Cristiana Integral. Y nos vamos a trabajar con el libro de David Simmons, Curación para los traumas emocionales. Y también nos vamos a enfocar en el libro de Derek Prince, otro clásico de la guerra espiritual para sanidad espiritual y liberación, con un sinnúmero de estrategias para hacerlo. Vamos a ver también sobre liberación espiritual, otro clásico, Neil Anderson, con Victoria sobre la oscuridad. Y el segundo de él, Rompiendo las cadenas. Es un libro para un discipulado extremo, para aquellas personas que tienen problemas realmente con algún tipo de influencia demoníaca en sus vidas. Así que van a tener acceso a todos estos libros y al diccionario ilustrado de la Biblia. Todos estos libros son legales, comprados en Amazon.
los que participen de la materia se tienen que comprometer a no compartirlo ni subirlo a internet, por favor, porque se rastrea los códigos internos. Así que no solo van a tener acceso a los libros, sino que van a poder comunicarse durante 4 semanas por correo electrónico o por redes sociales conmigo, con WhatsApp, con Facebook, y todo esto lo van a tener luego de que, digamos, completen el costo de matriculación, el costo monetario y el costo de enviar las planillas de inscripción. ¿Cuánto es el desembolso de dinero que tienen que hacer por esta materia? Bueno, el costo de matriculación de esta materia es de 2.500 pesos argentinos. Pero por haber participado de esta conferencia, yo estoy dispuesto a que solamente, con un 30-35% de descuento, solamente se hagan cargo de 1.900 pesos para poder cursar toda esta materia. Acuérdense, van a recibir el acceso a todas las conferencias en vivo, el acceso a todos los videos de la conferencia, el acceso a los 12 libros que van a servir de apoyo para las clases y mi comunicación personal. Los que me conocen saben que contesto cuando no estoy en una conferencia casi inmediatamente. La manera de matricularse para los que lo quieran es esto no tiene nada que ver con los regalos que yo les prometí. Se matriculen o no, los 3 libros prometidos yo se los voy a hacer llegar. Pero para matricularse pueden hacer una transferencia bancaria, me contactan por WhatsApp y yo les paso el CBU, o lo pueden hacer en pago fácil o Rapipago si no tienen una cuenta bancaria, yo les paso un código, o lo pueden hacer con tarjeta de débito o crédito, yo les voy a pasar un enlace. Ahora, yo no quiero que nadie que esté aquí presente se pierda de hacer esta materia, por eso se me ocurrió, bueno, si ustedes escuchan, ya están entrando los mensajes por WhatsApp de los que ya se están anotando, 1, 2, 3, 4, 5 que se están anotando, y 6, el último que acaba de entrar, pero si ustedes consideran que quieren hacer la materia y el costo no llegan, pues tengo algo más para decirles, solo a los que están acá. No van a pagar 2.500, ni tampoco van a pagar 1.990 por 24 horas. Solo 24 horas desde el momento en que esta materia termine, van a abonar solamente 1.870 pesos. Bueno, si se ponen a pensar, van a recibir todo esto, y solamente el diccionario de la Biblia tiene ese costo. Solo el diccionario de la Biblia. Y si juntan 2 de estos libros y entran a Amazon, 2 de estos libros también tienen ese costo. Bueno, acá los van a recibir a todos de manera legal porque yo los puedo compartir con mis alumnos. Así que se pueden comunicar a este WhatsApp para los que aún no lo han hecho, o pueden enviarme un correo a graubis@gmail.com. Y ya con eso vamos a quedar listos para continuar con la materia. Aquellos que decidan no continuar y que lo deseen, los voy a seguir invitando a clases abiertas sobre las otras materias que yo dicto. Muchas gracias, realmente muchas gracias por haberse quedado hasta el final. He visto que, por lo que me comentaron aquí en el WhatsApp, que 2 personas tuvieron que abandonarlo, la conferencia, pero se acaban de inscribir. Así que aquellos con los cuales vamos a seguir, va a ser un gusto continuar participando con ustedes. Hemos estado el tiempo que habíamos programado. Muchas gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga y nos vamos a seguir comunicando por las redes sociales. Chao.